Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sé que hace bastante tiempo no subo videos, estaba un poquito ocupado. Hoy tenía pues tiempo para no descuidar el canal, entonces pues quería hacer un video corto sobre lo que es el método de tensiones de malla y de nodo. Estos métodos funcionan cuando por X o Y motivo el circuito no se puede resolver por métodos como resistencias en serie o en paralelo o el método de triángulo estrella. Entonces pues se utiliza ese método de nodos y de mallas que pues me parece pues un método pues bastante útil e interesante cuando se trata pues de resolver circuitos. Por ejemplo, si hay varias fuentes de corriente en el circuito, pues lo más recomendable es hacer ley de corrientes de Kirchhoff y por lo tanto utilizar el método de las tensiones de nodo. Y cuando hay bastantes fuentes de voltaje, pues lo más recomendable es utilizar el método de mallas o sí, las corrientes de malla. Entonces, nada, voy a copiar acá el circuito y voy a ponerlo acá para explicar cómo es el método de las tensiones de nodo. Control C, Control Z, perdón. Z, control B. Listo. Entonces, lo primero es que en este circuito pues vamos a identificar acá tres nodos, que sería el nodo N1, el nodo N2 y el nodo N3. Para el método de las tensiones de nodo, lo más recomendable es que el nodo que tiene pues más elementos de circuito conectados, en este caso el nodo 3, sea el nodo de referencia. Si ese es el nodo de referencia, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el voltaje en la resistencia BR2, entonces pues simplemente el voltaje sería el voltaje en el nodo de 1 menos el voltaje en el nodo 3. Pero pues como el voltaje en el nodo 3 es igual a 0, ya que esa es la referencia, entonces pues el voltaje en el nodo 1 pues no sería nada más que pues B1 y yo lo rotulo con B1. Lo mismo para el nodo 2, entonces sería B sub 2. El paso que sigue pues es hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo. Entonces pues eso no es otra cosa más que hacer lo siguiente. Vemos que la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1 pues es tan sencillo como dibujar esta corriente acá de 15 amperios que está entrando al nodo. Acá yo dibujo otras tres corrientes que van a salir de ese nodo, que sería I sub 2, I sub 3 e I sub 4. I sub 1, I sub 2, perdón, que se iba a hacer I sub 2, I sub 3 e I sub 4. Entonces, según la ley de corrientes de Kirchhoff, en ese nodo 1, pues nosotros tenemos 15 amperios que entran al nodo, es igual a las corrientes que están saliendo. I sub 2 más I sub 3 más I sub 3 más I sub 4. Entonces, según la ley de Ohm, pues, bueno, en primer lugar, tenemos aquí los mismos 15 amperios. Es igual a la corriente I sub 2. ¿Quién es la corriente I sub 2? Pues es el voltaje que cae en la resistencia R1 dividido entre 60 ohmios. Pero en este caso, pues ese voltaje no es más que pues el voltaje B sub 1 menos el voltaje de referencia. Es decir, B sub 1 dividido entre 60 ohmios. ¿Quién es I sub 3? I sub 3 es el voltaje B1, pues, ya que pues la resistencia R1 y R2 están conectadas en paralelo, pues entonces estamos hablando del mismo voltaje, pero en este caso sería dividirlo entre la resistencia de 15 ohmios. Y aquí pues simplemente le sumaríamos pues la corriente I sub 4, pero es que en este caso pues la corriente I sub 4 no es más que perdón, el voltaje dividido entre la resistencia. El voltaje en la resistencia R3, ¿a qué es igual? Pues como yo estoy dibujando la corriente I sub 4 en dirección de esta flecha, es decir que la caída de tensión sería más menos. Y al ser más menos esa caída de tensión significa que tenemos B1 menos B2. Y todo eso pues dividido entre la resistencia de 5 ohmios. Y listo, pues ya simplemente pues es aquí organizar esta ecuación y simplificarla. Y pues al simplificar la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedarían, bueno, digamos que yo multiplico por 60 ambos lados de la ecuación, simplifico lo que toque simplificar y quedaría. Esto sería igual a 17B1 menos 12B2.
Ya, pues esto ya es temas de álgebra. Y bueno, para el segundo nodo, pues acá yo tengo esta corriente acá que está, viene en este sentido, que está saliendo del nodo 2. Y en este nodo 2 pues voy a dibujar esta corriente hacia arriba, la voy a llamar pongámosle I sub 5 y llamemos esta corriente I sub 6. Es decir, tenemos esas corrientes que están entrando al nodo y tenemos la corriente de 5 amperios que está saliendo del nodo. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo, entonces tenemos 5 amperios que están saliendo de ese nodo, que es igual a las corrientes que entran. Es decir, sería I sub 5 más I sub 6. Sería 5 amperios es igual a... Entonces, ¿quién es I sub 5? Pues I sub 5 es esta corriente que va hacia arriba, por lo tanto, I sub 5 sería la caída de tensión que viene con esta polaridad dividido entre la resistencia de 2 ohmios. ¿Y cuál es esa corriente? Perdón, ¿cuál es esa tensión o cuál es ese voltaje? Pues como yo lo dibujé más menos, y aquí vuelvo y pinto como está más menos, entonces pues simplemente ese voltaje pues es el negativo del voltaje V sub 2 más la corriente I6. La corriente I6 es exactamente la misma que la corriente I sub 4 que tenemos acá. Por lo tanto, esto sería menos V1, perdón, más V1 menos V2. Todo eso dividido entre 5. Si multiplico ambos lados por 10 y simplifico lo que toque simplificar, entonces nos quedaría 50 es igual a menos 7V sub 2 más 2V1. Por lo tanto, aquí ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y no me va a tener aquí a resolver pues un sistema de 2 por 2, pues ya hay diferentes formas pues de resolver un sistema de 2 por 2. Entonces, al resolver ese sistema, pues nos da que la corriente, perdón, el voltaje V1 es igual a 60 voltios, el voltaje V2 es igual a 10 voltios y pues ya con esos voltajes ya es fácil calcular pues todas las corrientes y por qué no todas las potencias que están entregando o disipando las fuentes de corriente, lo mismo con las resistencias. Por ejemplo, digamos, ¿cuál sería el voltaje que está cayendo en la resistencia R3? Entonces, sería V sub 1 menos V sub 2. Es decir, sería 60 menos 10 voltios, serían 50 voltios. Y la corriente pues sería de 10 amperios en sentido izquierda a derecha. Vamos aquí a comprobar en Proteus, por ejemplo, vemos cuál es el voltaje V1. Bueno, si comprobemos el voltaje en la resistencia R3, a ver si son los 50 voltios. Entonces aquí yo me vengo aquí al Proteus, pues con el voltímetro, lo pongo pues acá, el más lo pongo acá y el menos lo pongo acá y aquí nos tendrá que dar 50 voltios. Ahí está. Ese es el método de las tensiones de nodo. Ahora vamos a mirar el método de las corrientes de malla. Bueno, para el método de las corrientes de malla, este método pues es bastante interesante. Pues yo lo que suelo hacer acá pues es lo siguiente. Pues a mí me gusta más trabajarlo así. Pues, obviamente hay varias formas como trabajarlo, pero digamos yo me organizo mejor de la siguiente forma. Lo primero es dibujar todas las mallas y rotularlas. Es decir, hay bastantes mallas. Por ejemplo, tenemos esta malla externa, tenemos esta malla que viene por acá, ¿sí? Tenemos esta malla que viene por acá. Hay bastantes mallas, pero pues la idea es utilizar el mínimo número de mallas, pero de tal forma que todas las mallas pasen por todos los elementos del circuito. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la malla M1, ¿sí? Y aquí esta malla M1 va a tener una corriente I1. Aquí de este color voy a dibujar la malla 2 y esa va a ser la corriente I2. Y aquí voy a dibujar la malla M3 y pues esta va a ser toda la corriente I3. Cuando se habló de la ley de voltajes de Kirchhoff,
siempre pues uno recorre la malla, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o en sentido inverso de las manecillas del reloj, ¿vale? Entonces, aquí cuando yo haga la ley de voltajes de Kirchhoff, pues van a ser el mismo sentido en el que yo estoy dibujando todas las corrientes, ¿listo? Lo otro es que aquí todas estas corrientes de malla pues están pasando por todos los elementos del circuito. No hay ningún elemento del circuito que se haya quedado aislado de todas estas corrientes de malla. Por lo tanto, aquí ya tenemos estas tres mallas. Y por lo tanto vamos a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo otro es empezar aquí a rotular voltajes. Entonces, el voltaje que yo voy a rotular acá en la resistencia R6 va a ser más, perdón, color negro va a ser más voltaje 6 menos, ¿listo? El voltaje en la resistencia R8 pues va a ser más menos. Ustedes preguntarán, ¿y por qué esta cosa que, por qué tiene esa polaridad? Porque es la polaridad que yo como la quiero rotular. Eso no hay problema si se rotula más menos o menos más. Voy a poner acá B8. Por ejemplo, en la resistencia R7, ¿qué polaridad le voy a dar? Pues le quiero dar esta polaridad menos más. Aquí le pongo B sub 7. ¿Cuál es la polaridad que le voy a dar a la resistencia R9? Va a ser esta polaridad, más, menos. Y le voy a poner acá B sub 9. Y por último, la resistencia R5, la polaridad que yo le voy a poner va a ser esta, más, menos. B5. Y de una vez, pues yo lo que hago es, empiezo a reemplazar de una vez los valores, según la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, B sub 6 a qué es igual. B sub 6 es igual a la resistencia multiplicada por la corriente que está pasando por ese elemento de circuito, que en este caso sería I sub 1. Ahora, ¿quién sería, por ejemplo, B sub 7? B sub 7 sería igual a la resistencia multiplicada por la corriente que está pasando por esa resistencia, ¿sí? Pero ¿cuál es la corriente que está pasando por esa resistencia? Pues hay dos corrientes de malla involucrados en esa resistencia, la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2. Como la corriente de malla I1 va en sentido más o menos según la polaridad de la resistencia, entonces yo la dibujo, yo asumo que esa resistencia, esa corriente es positiva, I1. Y como la corriente I2 viene en sentido menos más, entonces yo la dibujo como negativa, I sub 2. Ahora, ¿quién es el voltaje B sub 8? Entonces el voltaje B sub 8 pues no es más que la resistencia 8 ohmios multiplicado por el voltaje, perdón, por la corriente. En este caso pues la corriente de malla involucrada sería I sub 2. Para el voltaje B sub 9, entonces para el voltaje B sub 9 pues simplemente sería igual a la resistencia de 26 ohmios multiplicada por las dos corrientes que están las dos corrientes de malla involucradas en esa resistencia. Como la corriente de malla I2 viene en sentido, bueno, vamos a mirar acá, como esa corriente de malla viene en sentido más menos, entonces yo la asumo como positiva, I sub 2, y la otra corriente es negativa, que sería I sub 3, ya que viene en sentido, si nos recorremos la malla, viene en sentido menos más. Y para el voltaje B5, pues simplemente es igual a la resistencia de 5 ohmios multiplicado por las corrientes de malla involucradas en esa resistencia. La corriente que va de menos a más es I3, así que esa sería negativa. Y la corriente que viene de más a menos es la corriente I1, que esa es positiva. Y pues aquí ya cierro el paréntesis. Ahora sí, ya que pues tengo los voltajes en función de las corrientes, pues aquí ahora sí vamos a hacer el método de las tensiones de malla. Perdón, sí, el método de las el método de las corrientes de malla, perdón. Entonces hago ley de corrientes, perdón, ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. ¿Y eso cómo funcionaría? O bueno, ¿cómo es la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1? Pues simplemente empiezo a hacer el recorrido de esa malla, pues con el mismo sentido de la corriente I1. Por lo tanto, si el elemento de circuito, pues yo lo rotulé con una caída de tensión, pues lo va a asumir como positivo. Es decir, en este caso, pues todos los elementos del circuito, como yo lo rotulé, van en sentido de caída. Bueno, me ha dicho, la corriente
está dibujada de tal forma que está siempre, bueno, bien, siempre viene de más a menos en cada elemento del circuito, es decir, siempre hay una caída de tensión. Por lo tanto, esto sería B6 más B7 más B5. Porque, y pues todo esto sería igual a 0. ¿Y por qué todas son positivas? Porque en el sentido en el sentido del recorrido de la malla, pues todas las tensiones, todos los voltajes vienen en dirección de la caída perdón, la corriente viene pues de más a menos en cada elemento de circuito. ¿Listo? Ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. La ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2, pues tenemos lo siguiente. Por ejemplo, B8 es positivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque viene de más a menos. B9 es positivo porque también viene de más a menos. Pero resulta que B7 es negativo porque viene de menos a más. Viene en un incremento de tensión. Entonces se toma como negativo. Pues sería igual a 0. Y me falta pues la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 3. La ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 3 nos dice lo siguiente. Resulta que como estoy recorriendo la malla en sentido de las manijas del reloj, pues todas las direcciones de voltaje vienen de menos a más, todas. P sub 5 viene de menos a más, P sub 9 viene de menos a más y la fuente de voltaje viene de menos a más. Por lo tanto, en la ecuación sería todo negativo. Sería menos B sub 9, menos 80 voltios, menos P5 igual a 0. Y bueno, ya aquí ya se ha terminado como tal el método de las tensiones de malla perdón, el método de las corrientes de malla. Ya tenemos las tres ecuaciones y ya tenemos aquí pues las tres incógnitas. Simplemente pues en vez de B6 pues es reemplazar acá 31. Por ejemplo, B5. En vez de B5 pues yo pongo 5 y 1 menos y 3 y ahí tengo pues las tres ecuaciones con las tres incógnitas. Simplemente pues si simplifican todas las ecuaciones y si todo el ejercicio se hace bien y pues ya se soluciona ese sistema de 3 por 3 nos va a dar lo siguiente. La corriente de malla I1 va a ser igual a 2 amperios. La corriente de malla I sub 2 va a ser igual a 2.5 amperios. Y la corriente de malla I3 va a ser igual a 5 amperios. Ahora, como la corriente I1, es decir, toda esta corriente de malla, como toda esta corriente de malla es de 2 amperios, no quiere decir que aquí venga una corriente de 2 amperios y pase por esta resistencia. No, señor. Aquí viene una corriente en este sentido de 2 amperios y aquí viene una corriente en este sentido de 2.5 amperios. ¿Listo? Por lo tanto, la corriente global que pasa por esta resistencia R7, pues ¿de cuánto es? Pues simplemente es una corriente que viene en este sentido y sería pues I sub 3, perdón, I sub 1 menos I sub 2. Y pues ¿cuánto es I sub 1? Pues I sub 1 es igual a 2 amperios. I sub 2 es igual a 2.5 amperios. Por lo tanto, esa corriente que está pasando por la resistencia R7 sería igual a menos 0.5 amperios de de derecha a izquierda. O 0.5 amperios de izquierda a derecha. Y pues vamos a mirar aquí eso en el Proteus. Digamos, yo aquí borro este cable y pues simplemente acá pongo una fuente de corriente. ¿Listo? Y pues si la corriente que va de derecha a izquierda es de 0.5 amperios, entonces aquí esto me tiene que dar positivo. Ahí está, 0.5 amperios. Entonces decir que las corrientes pues están bien calculadas y pues ya con esas corrientes aquí en cada resistencia pues se pueden calcular los voltajes y por qué no pues todas las potencias que están en las resistencias y lo mismo en la fuente de voltaje.
Bueno, pues espero seguir subiendo más vídeos. Realmente pues este era un video corto sobre cómo aplicar el método de las tensiones de malla y de nodo. Nos vemos en un próximo video y hasta luego. Que estén bien.